Mi hermana, dulce y serena, jamás peleó ni discutió. La matrona la eligió como dama de compañía del heredero. Tiempo después, antes de que el heredero pudiera casarse, quedó embarazada. Observé impotente cómo la prometida del heredero la empujaba por un precipicio. Para vengarla, me entregué a un astuto eunuco, soportando una humillación indescriptible. Pero un año después, ella regresó con un recién nacido en brazos. Todo formaba parte de su meticuloso plan. Esta vez había encontrado a nuestros padres biológicos y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en la hija legítima de la mansión del primer ministro. Se casó con un hombre de gran prestigio, convirtiéndose en la segunda esposa del heredero. Y yo, tras escapar milagrosamente con vida, me arrodillé ante ella, suplicándole ayuda. Ella simplemente dijo con indiferencia: Lanji, la mansión del primer ministro no puede albergar a una segunda hija que una vez tuvo una relación secreta con un viejo eunuco. Ni siquiera la familia del heredero. El criado del eunuco me arrastró de vuelta y me mató a golpes a plena luz del día. Cuando volví a abrir los ojos, era el mismo día en que la matrona había elegido a mi hermana en nuestra vida anterior. No quiero servir al heredero. Solo quiero quedarme con mi madre adoptiva. La voz de Lanru era clara, pero fría. La escena ante mí pasó de la oscuridad a la luz. Al ver el rostro sencillo pero delicado de Lanru y el uniforme de sirvienta que vestía, comprendí que había renacido. Lanru y yo fuimos vendidos a la mansión del marqués de Xianyang cuando éramos niños. A la encargada de los aposentos de las damas la llamábamos nuestra madre adoptiva, Mamá Sure. Era mayordoma y para asegurar su puesto, planeaba enviar a una de nosotras al patio del heredero. Aunque éramos gemelas, no nos parecíamos mucho. Yo era radiante y encantadora. Lanru solo podía describirse como modestamente bella. Pero era gentil por naturaleza, nunca buscaba favores ni provocaba conflictos. Por eso en nuestra vida pasada, Mamá Sure eligió a Lanru tras una cuidadosa consideración. En ese preciso instante nos llamaba a las dos para poner a prueba nuestra actitud. Al oír sus palabras, el rostro de Lanru se volvió aún más gélido. Era como si no sintiera nada ante la perspectiva de servir al heredero. La expresión de Mamá Sure se suavizó aún más. Nunca se había casado ni había tenido hijos. Acogernos como a sus hijas fue su manera de asegurarse apoyo emocional para sus últimos años. La respuesta de Lanru claramente la había conmovido profundamente. Todos sus planes meticulosamente elaborados buscaban un lugar al que pertenecer. Y la devoción filial de Lanru la aceptó con gusto. Se levantó y tomó la mano de Lanru. Buena hija, comprendo tu devoción. Pero este plan, este esfuerzo es por tu futuro y por todos los años que he invertido en esto. Le dio una suave palmadita en la mano a Lanru. Hija mía. Cuento contigo. Lanru bajó la mirada justo a tiempo, dejando que sus emociones se reflejaran. Si ese es tu deseo. Siempre parecía dócil y sumisa. Nunca le gustaron los conflictos. De repente interrumpí a Lanru y caí de rodillas, haciendo una profunda y formal reverencia. Estoy dispuesta a asumir la responsabilidad por mi madre adoptiva. La expresión de Lanru cambió, un raro destello de emoción cruzó su rostro. Insensata. Siempre has sido perezosa e impulsiva, ¿cómo podría servir al heredero? Hizo una pausa, miró discretamente a Mamá Siu, y añadió en voz baja: ¿cómo podrías tranquilizarnos a mi madre adoptiva y a mí? Lanru siempre había mantenido una imagen amable y reservada ante los demás. Era raro que hablara con tanta dureza. El rostro de la señora Siu se ensombreció. Lanji, no es que esté siendo parcial. Cualquier muchacha elegida para servir en los aposentos del heredero debe ser aprobada por la señora de la casa. Odia a las chicas que alardean de su belleza. Las que elige siempre son educadas y bondadosas. Madre adoptiva, interrumpí, han corrido rumores estos últimos días de que Mamá Lu planea enviar también a su preciosa hija al patio del heredero. Ya conocía a esa Hongyan. Es igualita a la mamá de Lu, ruidosa y tonta. Pero su aspecto. Absolutamente deslumbrante. Los humildes sirvientes del patio exterior cuchichean sobre ella a diario. Miré a Lanru fingiendo dudar. Lanru tenía un encanto propio, elegante y sereno.
Pero la señora Xiu conocía bien su temperamento. Era imposible que eclipsara a Hongyan. Por supuesto, Lanruo se dio cuenta de que la estaba llamando simple. Su rostro se puso rojo de ira. En nuestra vida pasada, una vez, mamá Xiu me pidió que le entregara algo. Por casualidad, me encontré con el heredero. Me miró varias veces más de lo habitual. Poco después, corrieron rumores por la mansión, diciendo que yo era indecente. Desde ese día en adelante fui constantemente acosada por los sirvientes varones, ridiculizada e intimidada por las criadas. No fue hasta que escuché por casualidad a Lanruo hablando con Sue Kei, una criada de segundo rango de los aposentos del heredero. Mi hermana menor es joven y hermosa, pero siempre está llena de orgullo. Ese día la vi intentando acercarse al heredero. No quise pensar demasiado, pero tenía que contártelo. Una belleza como ella, claro que el heredero se fijaría en ella. Sue Kei resopló. Eres tan amable, Lanruo. No soporto esa cara de zorro que tiene. Todo el mundo sabe lo fácil que es. Al heredero solo le gustan las chicas tranquilas y serenas como tú. Estás destinada a una gran fortuna. Lanruo se sonrojó y rió con ella. Me quedé detrás del biombo con el corazón helado. Solo entonces me di cuenta de que mi hermana siempre me había envidiado por ser más guapa. Cuando dije abiertamente que no era tan guapa como Hongyan, Lanruo intentó mantener la calma, pero ya tenía el pañuelo arrugado en el puño. Mamá Sue siempre había estado enfrentada con Mamá Lu. Al oír mis palabras, se irguió un poco mirando alternativamente a Lanruo y a mí. Todos sabían que elegir una doncella principal para el heredero era solo un pretexto. En realidad, lo que querían era elegir una compañera de cama. La preferencia de la dama importaba, sí, pero lo que de verdad contaba era si al heredero le agradaba la muchacha. Mamá Sue dudó. Lo meditó en silencio antes de suspirar finalmente. Pueden irse, chicas. Déjame pensarlo. Asentí obedientemente y me marché. Lanruo ralentizó deliberadamente sus pasos. En la puerta eché un vistazo hacia atrás justo a tiempo para ver a Lanruo hablando en voz baja con Mamá Sue. Mamá Sue le dio una palmadita en la cabeza con suavidad, luego se quitó una delicada pulsera de oro con motivos entrelazados y se la puso en la muñeca a Lanruo. Apenas unos pasos fuera del patio, oí a Lanruo llamarme desde atrás. Se acercó a mí con su habitual expresión orgullosa y distante. Lan Yi. ¿Siempre tienes que competir conmigo? La miré sorprendida, con los ojos enrojecidos por el dolor. Hermana, ¿qué dices? Nos hemos apoyado mutuamente desde pequeñas. Te entiendo mejor que nadie. Sé que eres como el crisantemo pura con ideales elevados. Siempre has odiado las intrigas del patio interior. Solías decirme en Lianqing que una mujer jamás debe depositar sus esperanzas en un hombre. Le agarré la manga. Para mí, eres una persona noble e intachable. Mereces ser la señora de una familia poderosa. ¿Cómo podría quedarme de brazos cruzados mientras te engañan para convertirte en una simple concubina, olvidada en el harén del heredero? Permíteme ocupar tu lugar. Haré lo que tú no quieres hacer. Se me llenaron los ojos de lágrimas al hablar, con la voz quebrada por la emoción. La elogié, la enaltecí, toqué todas las fibras sensibles. Lanruo se quedó momentáneamente sin palabras. Este sendero pasaba junto al jardín de ciruelos en flor, por donde solían transitar muchos sirvientes. Lanruo era conocida por su carácter amable y afable. Algunos la saludaban al pasar. Tenía que mantener las apariencias. Bajó la mirada, se mordió el labio y con un gesto brusco se alejó. Observé su figura alejarse y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Querida hermana, a ver cuánto tiempo aguantas con esa máscara. En los días siguientes cambié por completo. Atrás quedaron las prendas llamativas y coloridas que solía usar. Dejé de adornar mi cabello con flores o horquillas doradas. Mi vestimenta era siempre modesta y elegante. Incluso usé mis ahorros para que el portero me comprara cosméticos, dulces y frutas confitadas. Siempre que podía, las llevaba a la habitación de mamá Cher. Lanruo, ajena a todo, desdeñaba tales gestos. Daba por sentado que mamá Cher siempre la favorecería. Pero poco después, mamá Cher me llamó a la habitación de la dueña de la casa.
Pensé que tendría que suplicar y halagar. Para mi sorpresa, la señora simplemente me preguntó mi nombre. A partir de ahora ocupas el primer rango después del heredero. Sé ágil, pero sobre todo mantén la calma. Y por encima de todo, debes conocer tu lugar. Hice una profunda reverencia. Tenga la seguridad, señora. Lo recordaré bien. Tras salir de la casa de la señora, fui directamente a la habitación de mamá Cher. Me arrodillé y le ofrecí un solemne saludo. Gracias, madre adoptiva, por darme esta oportunidad. Yo, Lanji, jamás olvidaré tus enseñanzas y siempre seré filial. Mamá Cher se quitó los pendientes de rubí y me los entregó. Esta es tu fortuna. La familia de la dama goza del favor del emperador estos días, y el marqués le ha estado mostrando gran respeto. Por eso nadie se atreve a causarle problemas. Suspiró y finalmente me tomó la mano. Buena niña. Tendré que contar contigo de ahora en adelante. Cuando regresé a mi habitación, ya estaba llena de criadas y sirvientes. Habían oído que serviría en los aposentos del heredero y vinieron a ayudarme a empacar. Lanru estaba sentada junto a la ventana, quieta y en silencio con la mirada fija en un libro. Hermana Lanji, no se olvide de nosotros cuando se vaya, dijo alguien con voz alegre. Oí que el heredero es muy guapo. Todas las criadas que lo rodean lo han servido desde niño. Mamá Cher debe de adorarte mucho para haberse esforzado tanto en que entraras. Por supuesto. Tu hermana es tan hermosa que tu futuro sin duda será brillante. Una voz clara interrumpió de repente. No sé qué pensaba la señora Cher. Si fuera yo habría elegido a la hermana Lanruo tan serena y refinada, con la elegancia propia de una doncella de primera clase. Era Lian Yao, una joven doncella encargada de barrer. En su vida anterior, siempre había seguido a Lanruo como una sombra. Lanruo cerró suavemente su libro con el rostro sereno como el agua. No nos corresponde chismorrear sobre los asuntos de nuestros amos a sus espaldas, dijo, enderezándose. El heredero es brillante como una gema pulida. No es de los que se dejan impresionar por las apariencias, intervino rápidamente Lian Yao. Así es. Solo alguien tan erudita y refinada como la hermana Lanruo podría estar a la altura del intelecto del heredero. Sonreí. Ya estás nerviosa. Sin detenerme saqué 2 conjuntos de ropa sin usar del armario y se los ofrecí a Lanruo. Hermana, estos me los dieron para Año Nuevo. Probablemente ya no los necesite. Deberías llevártelas. Las criadas de primera clase que servían a sus amos vestían uniformes de seda azul marino, tan lujosos que ni siquiera las hijas de familias modestas podían tener 2 juegos al año. Las túnicas índigo que yo sostenía eran oscuras y ásperas. La expresión de Lanruo no cambió, pero sus ojos reflejaban un odio apenas disimulado. Gracias, pero ya tengo suficiente ropa, dijo, erguida con la cabeza en alto. Vi las dalias floreciendo en el patio hace un rato, vibrantes y preciosas, pero sin personalidad. Florecen espléndidamente durante unos días, admiradas por los transeúntes, recogidas por diversión, y luego abandonadas a su suerte. Está claro que la belleza destinada a complacer a los demás nunca dura mucho. Una leve sonrisa significativa curvó sus labios. Aún así, te deseo una belleza eterna y un futuro de ensueño. Antes de que pudiera mudarme oficialmente al patio del heredero, enviaron a una maestra para que me instruyera. Las enseñanzas se centraban en una sola cosa, conocer tu lugar, ser humilde. La dama ejercía un control estricto sobre el heredero. Durante años, solo su compañero Dugon había tenido permitido estar a su lado. Por eso las expectativas para las compañeras de cama eran altísimas. Pero antes incluso de que pudiera entrar en el patio de Mianui, donde vivía el heredero, él mismo vino a suplicarle a la señora, «Madre, me he enamorado de una criada. Por favor, permítanle quedarse a mi lado. Prometo concentrarme en mis estudios y no distraerme». El heredero Bu Yichen estudiaba en la Academia Imperial y no regresaba a casa todos los días. Pero aquel día, al regresar, vio a una joven vestida con túnicas verde pálido, sentada en el pabellón junto al lago del jardín así. Era delicada como un sauce mecido por la brisa, leyendo un libro, bañada por el suave resplandor del atardecer. Bu Yichen siguió a su asistente Lian Heng, se levantó la túnica y entró silenciosamente en el pabellón.
¿De qué familia es usted, señorita? Preguntó en voz baja, temiendo asustar a la joven. Ella se estremeció sobresaltada. Al ver quién era, se levantó rápidamente e hizo una reverencia, dejando caer su libro al hacerlo. Lanruo saludó al heredero. La brisa primaveral pareció detenerse para ella. Las páginas revolotearon en el suelo y la mirada de Bu Yi-chen se posó en las palabras. Comenzó a leer en voz alta: mi anhelo por ti fluye como el río del oeste, incesante día y noche. Y su corazón se enterneció. Pero en ese instante la expresión de la señora se ensombreció. Sin embargo, Bu Yi-chen, ajeno a todo, continuó hablando: madre, Lanruo no es como las demás. Es culta, escribe poesía, me comprende de verdad. El rostro de la mujer se ensombreció aún más. Una doncella, leyendo poesía. Y apareció deliberadamente en el pabellón el día que regresó el heredero. Recitando poemas de amor, nada menos. Pero seguía siendo la señora de la casa, sonrió. ¿En serio? No tenía ni idea de que hubiera una chica tan lista en la mansión. Se volvió hacia mamá Lu a registrar su habitación. Fíjate en lo que lee, en lo que escribe. Si de verdad es una erudita, sería un desperdicio que siga siendo criada. Mamá abrió la boca, pero una mirada penetrante de la señora la silenció. Entonces la señora se volvió hacia mí, que había permanecido en silencio a un lado. Esta es la doncella de primera categoría que he seleccionado para usted. Mire. Hizo una pausa deliberada y añadió: se llama Lan Yi. Es la hermana menor de Lanruo. Solo entonces Bu Yi-chen me miró con cierto interés. ¿Has leído algún libro? ¿Sabes escribir poesía? Negué con la cabeza. Soy tosco y poco refinado, mi nivel de estudios no llega ni a la mitad del de mi hermana. La expresión de Bu Yi-chen se ensombreció claramente. Maquillaje normal. Nada destacable. Mamalu regresó rápidamente, seguida de dos sirvientes mayores que traían un pequeño baúl. Se inclinó hacia la señora y le susurró unas palabras, luego se apartó en silencio. Lanruo no vestía el uniforme de sirvienta habitual. Vestía una sencilla bata blanca de gasa con la cintura ceñida y mangas amplias y fluidas. Cada uno de sus movimientos irradiaba una gracia delicada y etérea. Hizo una reverencia con impecable etiqueta, la espalda recta y serena. Lanruo saludó a la señora. No parecía una criada, sino más bien la hija de una noble. Volviéndose con delicadeza, inclinó la cabeza. Aire. Bu Yi-chen dio un paso al frente extendiendo la mano a medias. No hace falta tanta formalidad. Lanruo, tu madre solo quiere conocerte, no te pongas nerviosa. Estoy segura de que verá, igual que yo, lo maravillosa que eres. La señora sonrió, aunque la sonrisa no le llegaba a los ojos. He oído que siempre estás con un libro en la mano y que la poesía y los ensayos te fluyen con facilidad. Debo de ser muy vieja, como no supe que una chica tan talentosa se escondía aquí mismo, en mi mansión. Mamá Lu abrió el pequeño baúl. Dentro había algunos clásicos y textos académicos. Bu Yi-chen se mostró visiblemente complacido con una mirada dulce y cariñosa. Lanruo, eres un verdadero tesoro. No esperaba que hubieras leído tanto. Lanruo apretó los labios con las mejillas sonrojadas, y me miró con una mezcla de orgullo y provocación. Buscaron en el fondo del baúl, donde encontraron un libro envuelto en tela azul. En la portada, con caracteres grandes y sugerentes, se leía: el elegante aroma de la alcoba de una dama. El rostro de la mujer se ensombreció. Tomó el libro, hojeó algunas páginas y lo arrojó a un lado. El libro golpeó a Lanruo en la cabeza, despeinándole el cabello cuidadosamente peinado. ¡Qué descaro! ¿Cómo te atreves a tener semejante basura vulgar y repugnante bajo mi techo? Lanruo vio que el libro era y palideció de miedo. Estuvo a punto de desplomarse en el suelo. El elegante aroma de la alcoba de la dama narraba la historia de un romance prohibido entre el joven y adinerado maestro Insu y su prima lejana Gusin. A pesar de la enorme diferencia de estatus entre sus familias, desafiaron las expectativas sociales para estar juntos. Repleta de escenas vívidamente íntimas y anhelo melodramático, era, sin duda, una novela romántica erótica. No, no. Señora, no es mía. Te juro que no.
Esto debe ser un error. La voz de la mujer se volvió gélida. El baúl fue sacado directamente de tu habitación. ¿Qué error podría haber? Se burló Mamalu. Yo misma dirigí la búsqueda con estas dos criadas. Nadie más lo tocó. No hay posibilidad de confusión. Me arrodillé. Señora, por favor, juzgue con imparcialidad. Todos los libros de mi hermana están sellados con un pequeño sello floral. Me quité una fina cadena de oro del cuello, dejando al descubierto un delicado colgante de hoja de oro hueca tallada. Este era un símbolo a juego que llevábamos desde la infancia. El mío es una hoja. El suyo, el estambre de una flor. Los ojos de Lanruo se iluminaron. Su tono se volvió más cortante. Miró fijamente a Mamalu. En la mansión, todos saben que Mamalu siempre ha competido con mi madre adoptiva en todo. ¿Acaso aprovechas esta oportunidad para saldar viejas cuentas y tenderme una trampa? Maldita seas. ¿Cómo te atreves a acusarme? Los dedos gruesos y rechonchos de Mamalu casi le dan un golpecito en la cara a Lanruo. Recogió el libro del suelo, hojeó rápidamente sus páginas, soltó un resoplido helado y agarró a Lanruo por el cuello. Lanruo chilló, ¿qué haces? Antes de que pudiera terminar de hablar, Mamalu tiró con fuerza, rompiendo la cadena de oro que Lanruo llevaba al cuello. Al final de la cadena había un pequeño colgante de estambre de flor de oro, intrincadamente labrado. Los objetos personales de Lanruo siempre llevaban un sello de tinta roja hecho con ese mismo colgante. Por muy limpio que pareciera el libro, si no era suyo, no estaría marcado. Lanruo parecía a punto de llorar, lanzando una mirada lastimera a Wei Qin, quien permanecía atónito cerca. Si alguien quiere condenarme, siempre encontrará un motivo. Si la señora ha decidido imputarme este crimen hoy, entonces nada de lo que diga importará. Como era de esperar, el corazón de Wei Qin se enterneció. Madre, Lanruo tiene un don especial. Alguien debe estar conspirando contra ella. Lanruo bajó la mirada, ocultando el destello de satisfacción y alivio tras sus pestañas. Sí, el libro era suyo. Se había sonrojado al leerlo, se había dejado llevar por la añoranza, pero no había podido soportar la idea de deshacerse de él. Lo había escondido con mucho cuidado, sin marcarlo jamás con ningún sello. Pero me subí la manga para ocultar mi sonrisa. Querida hermana, te precipitaste en el pánico. Esta obra no ha hecho más que empezar. En la parte inferior de la última página, apenas visible, había una pequeña marca borrosa. Mamalu presionó el estambre dorado de la flor contra ella. Encajaba a la perfección, como un sello en la cera. No era yo. Gritó Lanruo arrebatándole el libro y hojeándolo desesperadamente. Su grito desgarró el aire. Yo no lo hice. No es mío. ¿Quién me haría esto? Lanruo se arrastró de rodillas, aferrándose con fuerza a mamá Sure, quien había permanecido en silencio todo este tiempo. Madre adoptiva, por favor, sálvame. La señora de la casa la miraba desde arriba. Eres solo una criada, y aún así te diriges a tu amo como si fueras tú y yo. ¿Quién te enseñó modales? Mamá Sure temblaba y no se atrevía a hablar. Lanruo lloraba como flores que caen bajo la lluvia. A Wei Qin le dolía el corazón. Una vez más, intentó interceder por ella. Madre, es solo un libro. Hoy solo estamos unos pocos aquí. Si nadie dice nada, todo esto puede quedar en el olvido. La señora golpeó la mesa con la palma de la mano. Solo un libro. Toda la moral y la virtud que aprendiste en la academia, ¿se las has dado a los perros? Esa criada inmunda lee cosas como esta a escondidas. ¿Cómo sabemos que no escogió esos poemas a propósito para seducirte? Lanruo se arrodilló, sollozando y clamando su inocencia. Bajo la sencilla túnica blanca su delicada figura se estremeció. Había, sin duda, cierto encanto sensual en su miseria. La señora frunció el ceño y su disgusto aumentó. Una criada, sin uniforme a plena luz del día, pavoneándose con una bata blanca impoluta, ¿a quién lloras, Desnúdala. 10 latigazos fuertes. Y luego a la calle. Lanruo siempre había preferido un aspecto elegante y seductor, pero su cuerpo nunca había sido fuerte.
La señora se aseguró de que la arrastraran al patio para golpearla, para que todas las demás criadas ambiciosas vieran claramente las consecuencias de intentar seducir al heredero. Al principio, Lanruo gritó de vergüenza y rabia. Pero tras unos pocos golpes, quedó enmudecida. Me arrojé sobre ella, sollozando. Recurría a cada gesto de una hermana afligida y amorosa. Pero donde los demás no podían ver, mis ojos brillaban de alegría. ¿Esto es todo lo que tienes, hermana? ¿Y qué si Buichen aún te ama? Te han repudiado. Dame unos días y su corazón me pertenecerá por completo. Mamá lo actuó con rapidez. Esa misma noche hizo que sacaran a Lanruo de la mansión del marqués en un carro. Cuando la luna estuvo en lo alto, mamá lo llamó a mi puerta. Señora Lanji, no ha olvidado nuestro acuerdo, ¿verdad? Apoyándome con desgana en el marco de la puerta, sonreí. Dile a Hongyan que se prepare bien. Pronto conseguirá todo lo que siempre ha deseado. Mamalu sonrió satisfecha, deslizándome algo en la palma de la mano antes de alejarse balanceándose. Abrí la mano. Un delicado estambre dorado. En la vida pasada, Lanru usó este mismo colgante para encontrar a nuestros padres biológicos. Pero esta vez primero la hundiré por completo en el fango. Luego me elevaré hasta la rama más alta. Eso sí que es satisfacción. Bu Yichen dejó de asistir a la academia por completo. Armó un escándalo en la mansión, llegando incluso a declararse en huelga de hambre. Finalmente el marqués lo golpeó brutalmente. Tuve que admitirlo, Lanruo conocía bien a Bu Yichen. Tanto en esta vida como en la anterior, lo tenía completamente dominado. Después de 3 días de ayuno, cedió y pidió que le trajeran comida. Cada día se sentaba frente a mí, suspirando y recitando poemas de amor empalagosos. Me dolían los dientes. Y lo peor es que no paraba de pedirme mi opinión. Y cada vez que ponía cara de inocente y confundida, él volvía a suspirar. Un alma gemela, de esas que son difíciles de encontrar. Por suerte, después de todo, Bu Yichen no volvió a intentar tocarme. Eres la hermana menor de la mujer que amo, me dijo solemnemente. Soy un caballero. Jamás haría algo así. La señora, al ver que la salud de su hijo empeoraba día a día, finalmente cedió. Temiendo que el escándalo de Lanruo los distanciara para siempre, accedió. Poco después, asignó a Hongyan al patio Mianui. Mamá Liu, ahora muy querida, hizo que Hongyan complaciera a Bu Yichen a la perfección. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas avanzaran. Bu Yichen, tras haber experimentado el placer por primera vez, rebosaba de energía. Mamá Liu sabía lo que estaba en juego, sin necesidad de órdenes de la señora, se aseguró personalmente de que Hongyan tomara sus anticonceptivos a diario. Su pasión se intensificó y el nombre de Lanruo se desvaneció de la mente de Bu Yichen. Hongyan, ahora la favorita, se pavoneaba orgullosa por el patio. Ella y yo éramos doncellas de primera categoría, pero yo había estado allí antes que ella. Me guardaba rencor, sobre todo sabiendo que yo era la hermana de Lanruo. Día tras día buscaba peleas insignificantes intentando desgastarme. Pero aproveché la oportunidad. Le susurré a la señora que Hongyan se estaba volviendo arrogante y que todas las noches dejaba el ambiente completamente vacío. Esa misma noche, la señora mandó a Mama Sure a abofetearla varias veces. Hongyan no se dio cuenta de quién la había traicionado. Pero Mamá Liu sí. Sabía que yo había ayudado a exiliar a Lanruo. Ahora lo entendía perfectamente, yo no era alguien con quien meterse. Arrastró a Hongyan de vuelta y la reprendió con saña. Después de eso mis días fueron mucho más tranquilos. A finales del verano, los informantes que había enviado finalmente trajeron noticias. Lanruo se había recuperado y había retomado su relación con Bu Yichen. Sabía que su orgullo jamás moriría. Lanruo siempre había sido altiva y arrogante. Ser humillada de esa manera por la señora de la casa era algo que no podía soportar. En el patio, Hongyan seguía regañando a gritos a las criadas, lanzándoles insultos con indirectas apenas disimuladas. Shwake me miró de reojo con expresión preocupada. La hermana Lanji se está volviendo muy engreída. Tú llegaste primero y eres mucho más guapa. No hay razón para tolerar su actitud. Tomé el florero de la mesa.
Shwake pensó que iba a agarrarla y se apartó bruscamente. Mi mano se quedó suspendida en el aire. Fingí no darme cuenta. La última vez cuando Honjan recibió una bofetada de la señora, solo usé un pequeño truco. Creía que Shwake la había delatado. Ya le caía mal Shwake por tener un nombre tan parecido al suyo. Ahora, como sirvienta de primera categoría, aprovechaba cualquier oportunidad para acosarla. Shwake resistió en silencio, aferrándose a mí como a su último salvavidas. Tomé las tijeras de la mesa y corté limpiamente el tallo de una flor que sobresalía del jarrón. Sonreí levemente. No te preocupes. No seguirá exhibiéndose por mucho tiempo. Normalmente no competía con Honjan, ni mostraba mis emociones abiertamente. Eso despertó aún más la curiosidad de Shwake. Hermana Lanji, algo está pasando, ¿verdad? Le lancé una mirada de reojo alegre. ¡Qué ingenua! No olvides quién fue la que al principio se saltaba comidas y no dormía. Si me preguntas, alguien se dejó manipular un poco y ahora se cree la dueña de la casa. Volví a coger las tijeras y corté las flores en pétalos desmenuzados. Cuando mi hermana regrese, veremos cuánto tiempo puede esa cretina arrogante mantener su farsa. Esa noche Shwake sí que llevó una pequeña linterna a la habitación de Honjan. Maldita rata. Te has pasado el día agarrado a las faldas de esa zorra, quién sabe cuántas mentiras has estado esparciendo sobre mí. A ver si no te mato a golpes. Desde dentro de la habitación se oían sollozos ahogados y súplicas. Poco después, Honjan resopló con desdén. Habla. ¿Qué haces aquí? Silencio durante un rato. Entonces Honjan alzó la voz. Lo dijo de verdad. La voz de Shwake aún sonaba entrecortada por las lágrimas. Todo es verdad. No me atrevería a mentirte, hermana. La voz de Honjan se volvió aguda, como si rechinara los dientes. Con razón el aire no ha vuelto últimamente. Parece que está criando alguna mascota delicada afuera. Tras el muro del patio, esbocé una sonrisa. Shwake era de las que halagaban a los fuertes y pisoteaban a los débiles. En su vida anterior, me difamó a mis espaldas solo para congraciarse con Lanruo. Seguro que esta vez tampoco se comportaría bien. Honjan era la hija biológica de Mama Lu. Tras la caída de Lanruo, el poder de Mama Shwa disminuyó y el equilibrio de poder en la mansión cambió. Ahora Mama Lu era la única que controlaba la mansión y naturalmente contaba con sus ayudantes. Pronto se descubrió toda la verdad sobre el paradero de Bu Yichen y la persona que tenía retenida afuera. Hay que reconocer que Honjan logró mantener la compostura. No lloró ni gritó de inmediato. Al fin y al cabo, no era más que una doncella. Si el amo la favorecía, podía recibir algún tipo de halago o consuelo. Pero si armaba un escándalo, seguiría siendo una simple sirvienta. Esa noche Bu Yichen regresó tarde. Últimamente había estado usando los estudios como excusa, diciéndole a la familia que se quedaba en la academia. La señora le creyó pensando que su hijo por fin había madurado. Incluso fue a rezar al templo y dio gracias al cielo. Comenzó a preparar su boda, tal como en su vida anterior. La novia elegida, Ruan Tingyue, segunda hija del ministro de Hacienda. Honjan intentó por todos los medios llamar su atención, pero Bu Yichen nunca volvió a quedarse con ella. Lloró durante horas en su habitación, pataleó y luego fue a buscar a la señora Lu. Más tarde, cuando le llevé un tónico a la habitación de Bu Yichen, lo encontré mirando fijamente una hoja de papel extendida sobre la mesa, con la mirada perdida. Al verme, lo enrolló rápidamente y lo guardó. Alcancé a ver un par de poemas, otra vez, rebosantes de dulzura, mi querida, mi amada, claramente copiados por mi hermana de algún sitio. Tras regresar a casa, Bu Yichen fue convocado por la señora para hablar largo y tendido sobre su compromiso con Ruan Tingyue. Entonces tuvo que soportar el berrinche de Honjan. Yo llevaba un buen rato con el estómago vacío. Cuando saqué un tazón de Hinjumei, la expresión de Bu Yichen se suavizó. Aquel plato hecho con ñame chino, castañas y caldo de cabra, fue el más nutritivo de todos. Qué considerada fui sabiendo perfectamente que probablemente mi querida hermana lo había dejado exhausto. Incluso me tomé la molestia de cambiar la carne de cabra por un tónico yang. Tras terminar el tazón, la nariz de Bu Yichen brillaba de sudor,
pero aún no estaba satisfecho. Su mirada se detuvo en mí bajo la luz de la lámpara y suspiró. Si tan solo tu hermana estuviera aquí. Una vez que Lady Nuyen se mude a la mansión, solo las tendré a ustedes dos, mis queridas compañeras, a mi lado. Sería perfecto. Sentí una oleada de náuseas en el pecho, pero exteriormente mi rostro solo mostró un leve atisbo de tristeza. Ni siquiera sé dónde está mi hermana ahora, dije en voz baja. Dentro de unos días será nuestro cumpleaños. Todos los años lo pasábamos juntas aquí en la mansión. Este año. Me pregunto si siquiera tendrá con quién comer fideos de la longevidad. Bu Yichen se quedó helado. ¿Es cierto? Asentí secándome las lágrimas con la manga. Nunca le gustaron las celebraciones de cumpleaños, ni que la gente lo mencionara. Siempre decía que con que la persona que le importaba estuviera a su lado, era suficiente. Bu Yichen suspiró de nuevo. Lan Rua, ella sí que era una mujer excepcional. Su rostro se ensombreció y murmuró para sí mismo. Mi madre me dijo que debía quedarme en casa unos días para relacionar los 8 caracteres con Lady Nuyen. Incluso me prohibió ir a la academia. ¿Cómo puedo escaparme así? Retiré el plato de porcelana en silencio, fingiendo no oírlo bien. El heredero quiere comparar horóscopos con los de Lady Nuyen. He oído que el taoísta del templo King Feng, a las afueras de la ciudad, es el mejor para esto. Dicen que incluso puede predecir el destino amoroso. Así es. Bu Yichen aplaudió. Lan Yi, tu hermana era muy lista, seguro que tú también lo eres. El 8º día del 6º mes lunar, un día propicio donde todo parecía favorable, la señora de la casa, acompañada por la señora Liu del Ministerio de Hacienda, el heredero Bu Yichen y la señora Nuyen, se dirigieron al templo King Feng, extramuros de la ciudad. En cuanto a Hongyan, al ser reconocida como doncella, era imposible que la futura esposa la viera. Así que solo una doncella veterana me acompañó, yo. Wang Tingyue tenía una apariencia dulce y encantadora, pero su expresión era orgullosa y altiva. Era celosa y cruel por naturaleza. En mi vida anterior, aunque fue Lan Rua quien fingió su muerte y huyó para proteger a su hijo por nacer, Wang Tingyue distaba mucho de ser inocente. Tenía verdaderas intenciones asesinas. En aquel entonces me lancé a vengar a Lan Rua, pero me encontré con todos los caminos bloqueados. Al final, no tuve más remedio que venderme al viejo eunuco Tulianqin, soportando toda clase de humillaciones. No fue hasta que Wang Tingyue yacía en su lecho de muerte que supe que ella también había tenido algo que ver en todo esto. Odiaba a Lan Rua por atreverse a gestar al hijo de Bu Yichen antes incluso de haber entrado ella misma en la casa. Y una vez que Lan Rua murió, yo como su hermana, me convertí en el blanco perfecto de sus celos y su rabia. Ahora seguía el grupo observando a la mujer de túnica amarillo pálido que conversaba en voz baja con Bu Yichen. Esta vez, yo era quien dirigía la escena. ¿Y qué espectáculo sería? La ley del más fuerte en su máxima expresión. El taoísta del templo King Feng escribió los 8 caracteres. El cielo se unió al destino. Sello rojo auspicioso. Ambas familias quedaron muy contentas. Almorzamos en el templo. Bu Yichen no podía estarse quieto. Le serví una taza de té. No dejaba de mirar hacia afuera, claramente distraído. Ni siquiera miró la taza, se la bebió de un trago. Después del almuerzo por fin se levantó y le pidió permiso a la señora para dar un paseo. He oído que en la montaña detrás del templo King Feng hay un pabellón con un pareado escrito por el gran erudito Wen Xigong de la dinastía anterior. Me gustaría ir a verlo. La señora sonrió con aprobación y se volvió hacia Madame Liu con orgullo. Desde pequeño, le apasiona la caligrafía famosa. Era una calurosa tarde de verano. Las damas de la nobleza descansaban en un fresco pabellón para escapar del calor. Mamá Liu, abanicándose, añadió riendo. Este templo King Feng es realmente impresionante. Me han dicho que en la montaña de atrás hay un árbol del amor milenario. Si escribes 2 nombres en seda roja y la cuelgas de sus ramas, simboliza armonía musical y amor eterno. La expresión de Wang Tingyue cambió levemente. Al ver esto, la señora soltó una risita. Vamos a echar un vistazo. Un grupo de personas se dirigió hacia la montaña que se encontraba detrás. Justo al llegar a una curva,
un sonido sordo e indecente provino de una choza destartalada cercana. Afuera, en cuclillas a cierta distancia, se encontraba nada menos que Liang Heng, el sirviente personal de Bu Yichen. La señora de la casa se quedó paralizada, pero Madame Liu reaccionó con rapidez. Con un gesto de la mano, los criados de la familia Wan rodearon la destartalada choza. El rostro de la señora palideció. Forzó una risa seca. Familiares políticos, esto no es asunto nuestro. Mejor no se involucren. Centrémonos en el árbol genealógico del amor. Madame Liu sonrió con frialdad. Familiares políticos. Eso aún no está decidido. No lo descartes tan pronto. Dentro de la cabaña, los gemidos de una mujer se hicieron más fuertes, más obscenos. Los sonidos eran tan lascivos que todos los que estaban afuera se sonrojaron y apartaron la mirada. El rostro de la señora Liu se ensombreció. Ordenó a su criada que escoltara a Wang Tingyue fuera del lugar. Acto seguido, con un gesto de la barbilla, la sirvienta principal se adelantó y abrió la puerta de una patada. Dentro, una escena vulgar e impactante. Dos cuerpos desnudos entrelazados en la cama. La dueña de la casa casi se desmaya al verla. Apretó la mano de Madame Liu con fuerza mortal. Criatura pecadora. Detengan a esa zorra inmunda de inmediato. Cuando llegamos aquí, las dos familias viajaban juntas en carruajes, entre sonrisas y cortesías. Ahora, al marcharnos, la señora Liu casi les pegaba la cara a las damas. Era de noble linaje. Jamás había sufrido semejante humillación. Y allí estaba, delante de todos, su propio hijo la había arrastrado por el fango. Bu Yichen fue escoltado de vuelta a la mansión bajo custodia. Pero aún así intentó proteger a Lan Ruo. Madre, de verdad amo a Lan Ruo. Ya nos separaste una vez. ¿Vas a volver a hacerlo? La señora de la casa le dio una fuerte bofetada. Luego se giró y pellizcó a Lan Ruo con saña, 2 veces. Ni siquiera dejaba que nadie la vistiera. Su voz rezumaba odio. Que la manden al burdel esta noche. Si tanto le gusta servir a los hombres, que lo haga como es debido. Desvergonzada y miserable. Lan Ruo era un desastre. Su elegancia de antaño, sus lecturas de poesía a la luz de la luna, habían desaparecido por completo. Me quedé atrás, observando cómo los sirvientes la subían a rastras. En los últimos días, le había estado dando a Bu Yichen tazones de tónicos. Pene de cabra, tendón de ciervo, pene de toro, uno tras otro. Su vitalidad se disparó. Bastó con un poco de afrodisíaco en su té. Y cada vez que veía a Lan Ruo, ardía de deseo. En la vida pasada, mi querida hermana se burló de mí por relacionarme con un viejo eunuco, me llamó deshonrosa. Y mírenla ahora. ¿Dónde está su orgullo? Nuestras miradas se cruzaron. Curvé mis labios en una sonrisa silenciosa. Hermana, dije sin emitir sonido. Esto aún no es suficiente. Contrario a lo que todos esperaban, Wang Tingwei insistió en casarse con Bu Yichen. Ella solo es una sirvienta. Yo soy la que entra a la casa como la esposa principal. Un poco de generosidad no me resulta indigno. El marqués se mostró exultante. La dote aumentó 3 partes más. Bu Yichen había permanecido encerrado en el salón ancestral desde el incidente, lo que provocó un gran revuelo. Pero esta vez, tanto el marqués como su esposa habían decidido que se quedaría allí hasta la boda. Unos días después, la familia Wan envió una pequeña caja. Iba dirigida a Hongyan. Dentro había una brillante horquilla de plata con incrustaciones de perlas. Los ojos de Hongyan se iluminaron. Se lo sujetó al cabello de inmediato y empezó a pavonearse por el patio. Miren esto. Así luce una dama noble. Sabe que seré la concubina favorita del heredero, y es lo suficientemente astuta como para ganarse mi favor desde el principio. Luego llegaron más regalos. Un nuevo brocado de Jiangnan, entregado con la indicación de que era para que Hongyan se hiciera nuevas prendas. Unos días después, llegó un carruaje de la familia Wan. Dijeron que la segunda señorita estaba en el pabellón de joyería eligiendo su dote e invitaron a Hongyan a ayudarla. Últimamente Hongyan había aceptado muchas cosas de Wang Tingwei. Al oír la invitación, aceptó de inmediato.
Lady Wan es generosa. Este viaje no será en vano. No fue hasta bien entrada la noche que la puerta del patio se abrió con un crujido. Hongyan regresó aturdida. Apenas había entrado cuando sus piernas le fallaron. Hermana Hongyan. Hermana Hongyan. Envuelto en una bata, me apoyé en la barandilla del pasillo y observé. Solo está asustada, dije con calma. Ayúdala a volver a su habitación. Después de esa noche Hongyan cambió por completo. Dejó de arreglarse, de reír y de charlar. Incluso cuando Wichen fue liberado, se mantuvo alejada de él, negándose a atenderlo, negándose incluso a estar cerca. Nunca pronunció una palabra sobre lo que había sucedido aquella noche. Afuera, retumbaba el trueno de verano. El platanero en la esquina del muro se doblaba bajo la intensa lluvia. Dentro de la habitación, un fuerte aroma a perfume se mezclaba tenuemente con algo metálico y dulce. Me cubrí la boca y la nariz con un pañuelo, reprimiendo las náuseas. Tras las cortinas de la cama se oía la respiración débil y entrecortada de una mujer. «Viniste a ver lo mal que lo paso». Sonreí. «Hermana, estás a punto de morir y aún te preocupa tu orgullo». «¿Dónde está el heredero?» Lanru intentó incorporarse. «Ha preguntado por mí». Negué con la cabeza. «Mañana es su boda. Él y Wan Tingyue se casarán oficialmente». «Hermana, deberías haber sabido que no se puede confiar en los hombres. Sobre todo no en hijos de nobles como el heredero. Criado entre lujos, puede que parezca perfecto por fuera, pero por dentro es un cobarde. ¿Crees que alguien así desafiaría a su familia por una sirvienta?» Lanru explotó de repente tirando todo al suelo desde la mesita de noche. «¡Qué cosas más feas y repugnantes!». Les dediqué apenas una mirada y aparté la vista. En mi vida anterior, Tu Lianqin usó esas mismas herramientas para atormentarme noche tras noche. Y ahora, después de que Lanruo fuera vendida al burdel, ¿con cuántos hombres habría estado ya? Finalmente una noche la dueña del burdel puso fin a su tortura. Lanruo fue llevada a una habitación especial. Y su invitado aquella noche resultó ser un viejo eunuco. Los eunucos no tienen raíces, pero su crueldad es incomparable. Aquella noche le arrancaron de cuajo las 10 delicadas uñas. Al otro lado de la muralla, Wan Tinghua tomaba un sorbo de té. Odiaba a Lanruo y había llamado a Tu Lianqin, un pervertido de mala fama, solo por esto. Una advertencia para Lanruo y un mensaje para Hongyan. Maté 2 pájaros de un tiro. Me levanté con cuidado y dejé un colgante de jade sobre la almohada de Lanruo. Era algo personal, un recuerdo de Gichen. Ella sabría cómo usarlo. Tras la lluvia, el calor amainó brevemente. En la finca del marqués de Xianyan, farolillos y flores llenaban los pasillos. Nobles de toda la capital se congregaron para celebrar la alianza entre la casa del marqués y el Ministerio de Hacienda. Pero la novia desapareció. Las 2 familias la buscaron durante mediodía, poniendo la capital patas arriba. Sin embargo, no había rastro de ella. Justo cuando llegó la hora señalada, un carruaje cubierto de seda roja llegó lentamente a la puerta. El portero, suponiendo que se trataba de un invitado, esperó. Al ver que nadie salía, levantó la cortina y se desplomó aterrorizado. Dentro del carruaje, Tu Lianqin y Wan Tinghua, vestidos con trajes de boda, estaban entrelazados en una postura vergonzosa. Ambos muertos. Al enterarse de la noticia, Bu Yichen corrió hacia allí y se derrumbó convulsionando y orinándose encima incontrolablemente. El Ministerio de Justicia y el prefecto de la capital llegaron rápidamente. Fue un caso grave. En mediodía, lo relacionaron todo con Lanruo. Cuando la sacaron a rastras del pabellón Xian, ya no se parecía en nada a su elegante apariencia de antaño. Su maquillaje era llamativo y recargado. Al día siguiente, después de que la encarcelaran, me quité el colgante de hoja de oro que llevaba al cuello y llamé a la puerta de la residencia del primer ministro. Solo entonces me di cuenta de que me parecía bastante a la esposa del primer ministro. Con el colgante como prueba, el reconocimiento se realizó sin problemas. El caso de Lanruo se había convertido en un escándalo generalizado en la capital. Lu, el primer ministro y mi padre biológico, dudó largamente antes de hablar. Hace años, las 2 hijas fueron separadas trágicamente.
Además de la hoja de oro que llevas, se decía que tu hermana tenía un estambre de flor de oro. ¿Lo has hecho alguna vez? Nunca. Lo interrumpí. Padre, no recuerdo haber tenido una hermana. En la casa de los Lu solo hay una hija, y esa soy yo. ¿Verdad que sí? El primer ministro Lu dejó escapar un largo suspiro de alivio. Por supuesto. La joya más preciada de la familia Lu, solo hay una. El Ministerio de Justicia envió varios mensajes a los residentes de Lu. En ellos afirmaban que la delincuente Lan Ru había perdido la razón en prisión, insistiendo en que era la hija mayor desaparecida de la familia Lu. Pura tontería. Mi padre bramó y golpeó la mesa. Mi esposa solo tuvo una hija, y la he encontrado de nuevo. ¿De dónde iba a salir otra? Me incliné profundamente ante el funcionario del Ministerio de Justicia. Tío, dije con dulzura, hay algo que tal vez no sepas. Antes de regresar con la familia Lu, juré ser su hermana. Quizás ha sufrido demasiado y está confundida. El funcionario del Ministerio de Justicia asintió. La señorita habla con sensatez. Y aún así, el corazón de la madre seguía inquieto. Insistió en acompañarme a la cárcel. En cuanto Lan Ruo me vio, se abalanzó sobre mí. Madre. Madre. Soy Lan Ruo. Tú misma me colocaste el colgante de estambre dorado alrededor del cuello, ¿no lo recuerdas? Madre me agarró la manga de la túnica e instintivamente retrocedió medio paso. Sus ojos se clavaron en Lan Ruo y por un instante dudó. Tal vez incluso sintió tristeza. Finalmente su voz resonó suave, pero cada sílaba resonaba con claridad. Solo he dado a luz a una hija. Deja de decir tonterías. Hizo una pausa y luego añadió con tono firme. La familia lo ha mantenido su integridad durante generaciones. Si has obrado mal, atente a las consecuencias. Se dio la vuelta, se sacudió la manga y se marchó sin siquiera mirar atrás. Lan Ruo se desplomó en el suelo, incapaz de soportarlo más. Mi exquisito vestido bordado rozó el suelo húmedo de la prisión. Observé desde arriba. Hermana, susurré. El ambiente se ha vuelto loco. Felicidades. En esta vida, todos tus planes no sirvieron para nada. Al salir de la prisión, el sol de verano brillaba con fuerza. Me levanté la falda y subí al carruaje. Las ruedas giraban con firmeza, avanzando por la larga avenida de la ciudad. Por suerte, esta vida no ha hecho más que empezar. El fin.